Hubo también otro gran despojado en Colombia, que fue el Estado, no por la violencia, porque al Estado no se le despoja de sus tierras fiscales por la violencia, sino con la colusión en la penumbra de las notarías, de las oficinas de registro. Se calcula que al Estado, por 1000 caminos, que no hay tiempo para entrar a relatar ahora, pero por 1000 caminos llevaron a que se adjudicaran espuriamente o que se apropiaran indebidamente cerca de 1 millón de hectáreas que hay que recuperar para que vayan conformando ese banco de tierras con el cual hacer una reforma agraria importante en Colombia. Ese manejo de los baldíos no solo implica la recuperación para la órbita del Estado y para ponerlo a cumplir su función social, sino también para manejarlos ambientalmente de una manera responsable. Últimamente, en los últimos meses, el debate ha estado centrado sobre si hubo algunas personas que se apropiaron indebidamente o que adquirieron acumulativamente de manera ilegal baldíos en la región oriental de Colombia. Ese es el debate. La ley 160 del 94, que es la ley que rige todos estos temas, es muy clara. A partir de la vigencia de esa ley, nadie puede adquirir directa o indirectamente tierras provenientes de adjudicaciones parcelarias del INCORA o del INCODER en cuantía, en extensión mayor de una UAF. Pero más allá de eso, el gran tema que está mencionado allí y en muchos otros temas de política tiene que ver con un uso cuidadoso para efectos agrarios desde el punto de vista ambiental de sus baldíos o de esas tierras que se recuperen para hacer reforma agraria. Las políticas agrarias también están comprometidas en el futuro en la dirección de darle un uso y una interpretación adecuada a la Ley Segunda de 1959. Ustedes saben que la Ley Segunda de 1959 fue una ley que se expidió en los tiempos de la administración del doctor Alberto Lleras, cuando los mecanismos de georreferenciación y de identificación eran muy precarios en Colombia. No son tan refinados como lo son ahora. Y se calcula que unos 2 millones de hectáreas, hoy pueden ser 3 millones de hectáreas, hoy en día están definidos como reserva forestal de ley segunda sin que haya un árbol en esas 2 o 3 millones de hectáreas. Ciudades completas como Valledupar están asentadas en tierras definidas como reserva forestal de la ley segunda del 59. Hay que hacer pues un deslinde, un desglose con mucho cuidado para que esas tierras que hoy están dedicadas a una ganadería extensiva normalmente, depredadora del medio ambiente, puedan utilizarse también para fines de provisión de tierras dentro de una nueva visión de reforma agraria, con formalización, con titulación de las mismas a quienes las están trabajando, porque hoy por estar inscritas en la ley segunda del 59 no es posible formalizar la propiedad agraria en esas tierras. El posconflicto rural tendrá que tener también muchísimo cuidado en el manejo del agua, en el futuro del desarrollo rural de Colombia. Colombia, para que se tenga apenas un punto de referencia, es un país abundantísimo en aguas, pero donde tenemos una proporción escasísima de tierras debidamente irrigadas para fines agrícolas. Un país mucho más seco que nosotros como México, tiene 40% de su tierra cultivable con irrigación, al paso que Colombia, llena de agua,
tiene apenas un 8% de su tierra agrícola dedicada o con facilidades de riego y drenaje. Y sin riego y drenaje no va a poder haber agricultura que pueda llamarse tal en el siglo XXI. Entonces el posconflicto rural, las políticas agrarias tendrán que entender que los emprendimientos de riego y drenaje no solo son para grandes obras o para grandes empresas agrícolas. El pequeño y mediano agricultor asociado tiene posibilidad, tiene derecho y es posible organizar, si hay una política de desarrollo rural clara, pequeños distritos de riego y drenaje que para ellos será la diferencia entre el día y la noche en materia de la agricultura. Ya se ha venido haciendo. En un giro que le dimos al malhadado AIS, donde el riego y drenaje se prestó inclusive para operaciones fraudulentas, últimamente se ha venido haciendo un programa muy exitoso, ya van 200 distritos pequeños asociativos de riego y drenaje a poblaciones campesinas que en un posconflicto habrá que escalar para ir avanzando hacia una agricultura más equitativa. Y eso, una agricultura más equitativa no solo quiere decir más tierra para quien hoy no la tiene, sino también agua o drenaje para quien se ocupa, así sea el pequeño agricultor, en las labores de la tierra en Colombia. El posconflicto rural tiene también un componente muy grande en materia forestal. Necesariamente vamos a tener que hacer algo de mucha más envergadura de lo que se está haciendo en Colombia si queremos ponerle punto de retorno a este arrasamiento fantasmagórico que se está presentando en la reforestación en Colombia. Un dato apenas: toda la reforestación plantada que existe en Colombia, que se ha hecho durante 30 o 40 o 50 años, ocupa un área de unas 300.000 hectáreas. Se calcula que en sola deforestación ilegal, extracción ilegal al bosque natural, se le están extrayendo 280.000 hectáreas por año al bosque natural. O sea, dicho de otra manera, prácticamente todo el stock de reforestación que se ha hecho en Colombia durante toda la historia es equivalente a lo que prácticamente se le está extrayendo anualmente al bosque natural del país. Obviamente es una situación insostenible que, de seguir a este camino que va, hará perfectamente imposible el mantenimiento del bosque en Colombia. Un pequeño país como el Uruguay tiene bosques plantados para fines industriales y comerciales técnicamente hechos del orden de 1 millón de hectáreas. Aquí en Colombia, que tiene tierras, los estudios del uso del suelo en Colombia muestran que cerca de un 10% del territorio colombiano no es apto para ganadería, no es apto para agricultura. El mejor uso que se le puede dar es el uso forestal. Si Colombia tiene 140 millones de hectáreas, estamos hablando que los estudios del IGAC, del uso óptimo del suelo en Colombia, dice 14 millones de hectáreas de Colombia debían estar en bosques. Plantados estoy hablando, no estoy hablando de la reserva natural. En vez de 14 millones de hectáreas, tenemos 300.000 hectáreas plantadas. Un pequeño país como el Uruguay, para que ustedes tengan un orden de magnitud, tiene 1 millón de hectáreas. La semana pasada estuve visitando la represa del Neusa. Ustedes habrán visto cómo en la televisión en estos días está saliendo unas cuñas de la CAR que dice: por favor ayúdenos a cuidar los bosques.
denuncien, y los páramos, denuncien cualquier siembra o cualquier actividad que se esté dando por encima de la cota de los 2.900 metros. Bueno, ¿cuál no sería mi sorpresa? Y ustedes lo podrán corroborar, cualquiera de ustedes que vayan hoy el día al Neusa, reserva forestal manejada y de propiedad de la CAR, que arrasaron con el bosque de pinos que había allí sembrado. Y verán ustedes, en el carro en que yo iba tenía un altímetro, íbamos a 3.000 metros, y de ahí para arriba, todas las áreas de la CAR o de las áreas cercanas a su jurisdicción, sembradas de papa. La misma corporación que está anunciando en televisión e invitando a que se denuncie cualquier siembra ilegal que se esté dando en los páramos por encima de la cota de los 2.900 metros. De manera que todos estos temas de desarrollo rural tienen que estar pensados y están siéndolo, pero hay que escalarlos y hay que fortalecer esto, no solo en función de cómo la tierra acompañada de los bienes públicos que implica el desarrollo rural moderno pueden servir para hacer una reforma agraria nueva, moderna, que nos sea una carta de presentación para buscar la paz en Colombia, sino también que esto se haga en los años venideros, haya o no haya acuerdos con las FARC, porque todos estos programas de desarrollo rural son ética y políticamente obligantes, tanto si hay acuerdos formales con la guerrilla como si no los hay, para que ese posconflicto rural lo podamos hacer acompasadamente con una política ambiental más sana. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. De la intervención de Juan Camilo vemos varios puntos que yo creo que son bastante significativos también sobre la posible incidencia del pensamiento complejo en generar un nuevo pensamiento en lo ambiental. El primer punto que yo veo que me parece muy sobresaliente es la necesidad de integrar, de mirar de una forma más holística el desarrollo. Un primer punto que yo creo que ustedes lo vieron ver muy claramente en las exposiciones de ayer es que si uno mira el concepto de desarrollo desde el pensamiento complejo, desde el pensamiento holístico, lo primero que uno entiende es que uno no puede hablar de desarrollo sostenible si uno no mira de una forma integral los diferentes aspectos del desarrollo. Nosotros no podemos seguir pensando en desarrollo ambiental si no integramos todos los aspectos de desarrollo desde una sola perspectiva. Y un aspecto que es absolutamente fundamental en el desarrollo es el desarrollo rural. Sobre todo en un país como Colombia, no podemos hablar de desarrollo ambiental si el desarrollo rural no está 100% sincronizado con el desarrollo ambiental. En la práctica, es en lo rural donde se da o no se da la sanidad ambiental. ¿Sí? Entonces, todos estos temas sobre cómo va a ser el desarrollo rural en Colombia, cómo se van a resolver todos estos aspectos complejos, enormemente complejos de posconflicto en lo rural, van a determinar si hay o no hay sostenibilidad en el fondo de nosotros como país. Si no resolvemos, si no abordamos el desarrollo rural de una forma holística, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, pues no vamos a poder seguir hablando de lo ambiental, no vamos a poder seguir hablando de sostenibilidad, porque vamos a estar hablando de una paradoja. Entonces, desde esa perspectiva, la única posibilidad de hablar en la práctica de un pensamiento sostenible, un pensamiento sistémico, es empezando a integrar las decisiones, los mecanismos de toma de decisiones donde se define política ambiental, tienen que integrar los criterios de desarrollo rural, de desarrollo ambiental, de desarrollo sostenible. Y creo que en eso hay mucho todavía por hacer en Colombia. Las estructuras de tomas de decisiones donde se sientan Planeación Nacional, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Planeación Nacional, Contraloría Nacional de la República, deberían estar más integrados y deberían estar tomando en forma mucho más unánime, mucho más consensuada y mucho más homogénea
decisiones sobre rumbos de acción. Deberían estar compartiendo recursos, deberían estar compartiendo estrategias para que las prioridades de desarrollo se den en forma mucho más homogénea. Eso es lo que en la práctica significa actuar en forma holística, y pienso que en ese sentido también se habían hecho bastantes avances en el pasado, y pienso que en ese sentido nos toca también volver a repensar, volver a sentarnos juntos y volver a empezar a trabajar un poco más de la mano en estos temas que son definitivamente los únicos temas en que nos deberíamos estar concentrando en este momento, porque determinan realmente la sostenibilidad y el progreso de este país hacia adelante. Me gustaría escuchar entonces lo que Luis Ernesto nos quiere contribuir en este momento, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar en este debate, en estas conversaciones. Algunos elementos que yo considero hacen difícil el ejercicio de la comunidad del desarrollo sostenible, el ejercicio del correcto desempeño medioambiental en un ambiente de necesario desarrollo, sobre todo en un país con tantas carencias. Yo creo que la llegada de toda la institucionalidad medioambiental es una llegada absolutamente necesaria, es una llegada positiva, pero dentro del desarrollo de toda esta institucionalidad no ha habido elementos transversales que permitan una articulación correcta. Me explico. El Sistema Nacional Ambiental tiene una serie de instituciones que pertenecen formalmente al sistema y otra serie de instituciones que han llegado y que hoy hacen parte, de hecho, del sistema. Y si las contamos, vamos a tener en la mano una gran cantidad de entidades, todas muy importantes, todas llenas de una muy buena intención. Y podemos contar allí el Ministerio del Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental, los DAGMAS municipales, los DAGMAS departamentales, las corporaciones autónomas regionales, las mismas comunidades, los entes de control, las personerías, el sistema de protección de las comunidades, todos, de nuevo, unos formales, otros de hecho, hacen parte hoy del sistema, con una enorme dificultad, y es que no hay ese aparato transversal de coordinación. Entonces, se enfrenta el ciudadano común y corriente frente a una enorme dispersión de criterios ambientales, de nuevo, partiendo de que todos tienen extraordinarias intenciones, pero ese hecho de albergar autonomías regionales, de albergar autonomías institucionales dentro de un mismo sistema, hace que se ejerzan, que se tomen decisiones, muchas veces unas en contravías de otras, que hacen precisamente lo que tú mencionas hoy, que la coordinación no se perciba, que el ciudadano común y corriente quede muchas veces atónito frente a decisiones que no guardan relación o con las políticas de gobierno expresadas en su momento o con las decisiones de oportunidad que requieren esos actos administrativos dentro del sistema. Entonces, debería existir un enorme esfuerzo porque existan parámetros transversales de coordinación que no necesariamente rompan la autonomía, pero que corten definitivamente con esa percepción de que no hay un solo Estado en términos medioambientales, sino que hay una multiplicidad de estados a los cuales el ciudadano común y corriente debe enfrentarse. Esa falta de coordinación es un elemento muy negativo en la implementación de las políticas medioambientales. Lo segundo es que en aras de proteger, a sabiendas de que hay una muy pobre posibilidad de controlar, se ha optado por el prohibicionismo formal. Y el prohibicionismo formal, sin entidades de control efectivas, se convierten solamente en un instrumento de traslado de rentas ilegales o de creación de rentas ilegales.
estos temas es muy clara. A partir de la vigencia de esa ley, nadie puede adquirir directa o indirectamente tierras provenientes de adjudicaciones parcelarias del INCORA o del INCODER en cuantía, en extensión mayor de una UAF. Pero más allá de eso, hemos centrado sobre si hubo algunas personas que se apropiaron indebidamente o que adquirieron acumulativamente de manera ilegal baldíos en la región oriental de Colombia. Ese es el debate. La ley 160 del 94, que es la ley que rige todos, por 1000 caminos, que no hay tiempo para entrar a relatar ahora, pero por 1000 caminos llevaron a que se adjudicaran espuriamente o que se apropiaran indebidamente cerca de 1 millón de hectáreas que hay que recuperar para que vayan conformando ese banco de tierras con el cual hacer una reforma agraria importante en Colombia. Ese manejo de los baldíos no solo implica la recuperación para la órbita del Estado y para ponerlo a cumplir su función social, sino también para manejarlos ambientalmente de una manera responsable. Últimamente, en los últimos meses, el debate ha estado. Hubo también otro gran despojado en Colombia, que fue el Estado, no por la violencia, porque al Estado no se le despoja de sus tierras fiscales por la violencia, sino con la colusión en la penumbra de las notarías, de las oficinas de registro. Se calcula que al Estado